Flavia, estamos grabando. Hola y bienvenida Hola, a ti y a la audiencia. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ganas acá de hablar con vos. Entonces, Flavia Domini, ¿sí? Así es, Que me suena un poco a italiano, pero no sé. exactamente. Es italiano, sí. Quizás ya me De... comentaste, pero puede que se me olvidó. A ver, dinos un Sí, poco. sí, sí. Sí, es de Italia, de la región de Sauris, de parte de mi papá. Así Ajá, que de ahí viene mi origen italiano, pero bueno, yo nací en Argentina, en Córdoba, en Río Tercero, mejor dicho, una ciudad que está dentro de Córdoba, que queda cerquita de la capital. Y Y bueno, me encanta todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, desarrollo personal, la salud y bueno, por eso viene ahí mi interés por la musicoterapia y por todo lo que sume al bienestar general, físico y también mental. bien. Estamos aquí para hablar de musicoterapia, ¿sí? Ujú. Te doy 5 palabras para definirla, y luego volvemos a Flavia, ¿sí? Dale, dale. Es difícil en 5 palabras, pero bueno, voy a hacer ahí mi mejor esfuerzo. Puedes añadirle de, alguna más, no hay problema. sí, sí. Bueno, básicamente es una disciplina del ámbito de la salud que tiene como recurso principal a la música y a todos sus elementos, y que lo que vamos a buscar es lograr objetivos terapéuticos, ¿sí? Según las necesidades de las personas, que consultantes o pacientes, según sus necesidades físicas, emocionales, sociales o cognitivas. Eso Perfecto. muy a grandes rasgos, ¿no? Después Sí, vamos sí, a, sí. a entrar más. Vamos más a fondo más tarde, sí, sí, sí. Bien, ok, quedó Sí, claro, ¿eh? sí. Bien. Bien. Pero volvamos a Flavia. Te queremos conocer un poquito más. Puedes compartir lo que quieras. ¿Quién es Flavia? ¿Qué te gusta? Bien. ¿Qué haces en la vida? Así, para conocerte un poquito, ¿sí? Bien. Bueno, yo, como les decía, soy amante de conocer todo sobre la salud, el bienestar. La música siempre fue muy importante en mi vida. Ya desde el vientre materno vengo con la música ahí acompañándome, porque mi mamá es profesora de guitarra, principalmente. Mi papá también siempre tocó la guitarra y cantó, y ellos conformaron un grupo vocal, que hacían arreglos de canciones así conocidas, solamente con todas líneas vocales. Entonces yo desde, desde que estaba en la panza estuve ahí participando de los ensayos, de las clases de mi mamá, después cuando nací también, desde chiquita, Ajá. y que es hermoso escuchar esas armonías vocales y es algo que disfruto mucho, cantar y hacer variedad de voces, no solo como una voz principal, sino esas voces que acompañan, que hacen terceras y que hacen que suene como más armoniosa una línea melódica. Y bueno, eso, lo que más disfruto es cantar. Después de chiquita mi mamá me mandó al coro, a estudiar teclado. Y después ya cuando fui más grande empecé una formación en el conservatorio, ahí de Río Tercero, y estudié piano y música. O sea, era un profesorado de música y superior en piano. Así que mientras iba haciendo el cole, también iba al conservatorio para estudiar. O sea que creo que no concibo mi vida sin que la música sea parte. Y, y bueno, después también me interesé por yo desarrollar mi mundo interior, yendo a terapia, aprendiendo otras formas más allá de la música, psicológicas, también espirituales. Soy muy curiosa, no sé si tiene que ver con Sagitario o no, pero
Me gusta aprender muchas cosas y variadas, me encanta viajar y entonces me fui interesando también por otras temáticas pero que tienen que ver con el desarrollo personal, básicamente. Bien, ya me surgieron unas cuantas preguntas. A En ver, primer lugar, ¿qué instrumentos tocas? yo toco piano, ese es como mi instrumento principal. Mm, La voz también es considerado un instrumento y, y para mí también es principal, es lo que más disfruto, cantar. Después toco un poco de guitarra, un poco de ukelele, un poco de percusión y eso. ¿Cuál es la diferencia entre guitarra y ukulele? Sí, No, ¿cómo es? se dice Perdón. ukelele. Sí, se me fue la vocal. Igual, Ukelele, perdón. No lo voy a cortar, lo voy a dejar. eh, muy Ukelele. bien, muy bien. Bueno, el ukelele es un instrumento más pequeño que tiene 4 cuerdas, la guitarra tiene 6, tiene diferente sonoridad, los acordes son distintos, o sea, distinta posición de la mano para que suene cada acorde. Básicamente eso. Y la guitarra más tradicional son otras sonoridades. O sea, que la guitarra se abre a más sonoridades, me imagino, ¿no? Por tener más Sí, cuerda. ujú, Vale. sí, sí, Hablaste también de espiritualidad y desarrollo personal, ¿no? sí. Cuéntanos un poco. ¿Qué hay por ahí? Bueno, eh, para mí lo espiritual es como todo lo trascendente, como lo que va más allá del cuerpo físico, quizás le puede dar otro sentido a nuestra existencia y que muchas veces aparece cuando hay algo importante que pasa en la vida, como algún accidente o en el final de la vida, que por ahí las personas tienden a conectarse más con ese sentido de trascendencia. Pero bueno, a mí me llegó antes porque tengo como mucha conciencia de la finitud, de que estamos como en esta tierra un tiempo determinado y creo que también trabajar con pacientes en condiciones difíciles me hizo como tener más conciencia de esto. Entonces, bueno, empecé a buscar un poco qué, qué más hay. Y bueno, estudié Reiki, estudié otras técnicas de sanación como símbolos de luz, registros akáshicos. em, no sé mucho de tarot, pero tengo una amiga que se dedica a eso, así que le pido lectura seguido. Pues pásame, Eh, pásame el contacto que le voy a hacer una entrevista también. Muy bien, muy bien. Te paso. Lili, que es súper amorosa, además. Y todo lo que nos dé información extra para mí es súper valioso. Y, y creo que no hay una sola verdad, sino que uno mismo tiene que ir explorando su camino y ver qué le hace sentido, que quizás en distintos momentos nos resuenan más diferentes técnicas, diferentes formas, y todo es válido. Bien. Yo sé que también tienes otra pasión, A ver, que es la pasión que nos conectó. es verdad. ¿Dónde está el nombre del podcast? Ahí. Eh, Sí, la puedo decir, ¿sí? pues claro. Aunque tampoco sé cuán grande es esta pasión, pero me Muy imagino. grande. También muy grande, mira. Que es el baile, ¿no? Ujú, Abrimos un pequeño exactamente. paréntesis. A ver, dale, contá. No, es tu pasión, dijiste, ¿no? Sí, sí. Sí, amo bailar, desde chiquita también. Había novelas o grupos de música y yo me aprendía todas las coreografías. Creo que el canto y el baile son como mis pasiones. Y siento mucho disfrute. Y bueno, a nosotros nos conectó la salsa en particular, que también es un estilo de música hermoso que me genera mucha alegría. Y esto de poder expresarse a través del cuerpo, eh, me parece alucinante.
y poder disfrutarlo, más allá de cómo se vea, ¿no? De lo estético. Ah, ok. Pero te acercaste a otros bailes antes de conocer. Sí, Sí, vale. sí, sí. Cuando era más chica hice danza jazz Ajá. y nada, después aprendía coreografías de temas pop o de, como te decía, de novelas, de chiquititas, o después bailaba Britney Spears, eh, todo tipo de música. Clásica no, porque no me veo, pero más modernas, contemporáneas, sí. Y ya el baile libre también me parece súper interesante. Ahora hay muchas corrientes así que promueven esto de la libre expresión y que bueno, a veces también lo incluyo en mis sesiones, al baile. Sí, cuando vivía en Argentina, porque yo viví en Argentina, conocí a 3 chicas italianas que fueron a Buenos Aires para estudiar algo que tenía que ver con la danza terapia. Pasa que ahora no me acuerdo. Creo que había una bailarina muy famosa en Buenos Aires que tenía una Sí, escuela, puede ser. sí, sí, sí. Pero si te soy Creo, si mal no recuerdo, creo que se llama María Fox. puede ser, No, no suena, estoy segura. puede ser, Disculpen si la información es errónea, pero creo que es ella que tiene una escuela ahí en Buenos Aires de danza terapia sí. y, y justamente sí promueve la libre expresión para que ahí a través del movimiento se muevan emociones, uno puede conectarse con el mundo interno. Sí, Y sí. de hecho yo a estas chicas que las conocí un día ahí, les acompañé a una clase Ah, y recuerdo, sí, que nos movíamos libremente y tal, claro. También el baile bastante interesante, ¿no? Como terapia, de alguna forma, ¿no? sí. Ujú. Creo que todo lo que tiene que ver con la expresión y la creatividad es súper, ayuda un montón al bienestar. Tal cual. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bien. Ok, ¿quieres añadir? Nos desviamos un poquito, pero ¿quieres añadir algo sobre Flavia para que te conozcamos o crees que suficiente? Mm, creo que dije ya bastante. No sé, después si se me van ocurriendo cosas, voy sumando. Añadiendo. Vale. Sí. Entonces, entramos un poquito, solo un poquito más, paso a paso, en la Bien, musicoterapia, ¿no? Que es el tema del podcast de hoy. A ver, cuéntanos un poco más. ¿Qué es bien. la musicoterapia para ti también, ¿no? En tu Ujú. experiencia. Bueno, la musicoterapia es una forma de acompañar a las personas que me parece muy hermosa porque ya la música es un recurso muy potente que puede llegar a lugares en los que por ahí con la palabra no se puede llegar, que trasciende el lenguaje verbal. Entonces surgen cosas de adentro que decís, wow, no sabía que podía parecer esto y quizás el punto que inspiró eso fue una canción, por ejemplo. Entonces me parece súper eh, rico el recurso con el que contamos para acompañar a todo tipo de persona, tenga discapacidad o no, y que quiera hacer un proceso o que tenga alguna necesidad puntual, em, porque podemos intervenir no solamente como en el área emocional, sino también cuando hay dificultades en lo cognitivo, por ejemplo, en memoria, atención, en acá, por ejemplo, las personas con demencia o Alzheimer son como unos candidatos importantes para la musicoterapia porque lo, lo último que se afecta es todo lo que tiene que ver con la memoria musical en las demencias. Entonces, a partir de ahí, con la música que es significativa para esas personas, podemos acceder como a la identidad de la persona, a recuerdos, a la emoción, porque lo que más se nos graba y lo más significativo
para los seres humanos es lo que tiene que ver con la emoción. Por eso mismo es que no podemos generalizar de que tal música genera tal efecto, como esto de no hay recetas musicales, como el rock ayuda a tal, la música clásica, tal cosa. No, en musicoterapia lo importante es la música significativa para cada persona, que lo podemos llamar historia vital sonoro musical, que incluye como todas esas canciones que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida, también que fueron importantes en el entorno familiar. Los sonidos, por ejemplo, que fueron importantes en tu infancia o ahora, o qué sonidos rechazás. Todo eso es material que los musicoterapeutas utilizamos en las sesiones, porque esa es la música, el material que nos va a servir para trabajar y aplicar las distintas técnicas para lograr los objetivos que planteamos, que necesita cada persona. Por ¿Hasta ahí va ejemplo, bien? ¿sí? Sí, sí, bien, bien. ¿Cuál podrían ser unos objetivos típicos? Depende mucho de los pacientes, porque hay como muchas áreas de intervención, como te digo, mucha población, porque podemos atender desde bebés prematuros hasta abuelitos, personas que están en el final de la vida, como te decía, personas que no tienen discapacidad y que quieren explorar, están en un momento de crisis o de duelo. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el área de rehabilitación, de neurorehabilitación, y hay personas que, por ejemplo, no pueden expresarse bien hablando porque tienen una afasia de expresión, que es como un trastorno del habla, en el que la persona no puede decir bien lo que quiere decir. O sea, sí entiende, pero no lo puede decir como estoy diciendo yo, hola, por ejemplo. Quizás te dice, ah. Entonces, esto es algo bien específico, por ejemplo, que en musicoterapia tenemos a través del canto, podemos rehabilitar el habla, ¿sí? Entonces hay una técnica que se llama técnica de entonación melódica, en la que elegimos frases breves que le sirven a la persona, por ejemplo, quiero agua, que no puede decirlo, pero a través del canto sí. Entonces hay, bueno, una manera muy específica de aplicarlo, pero básicamente se crean melodías, como por ejemplo, quiero agua. Entonces se repite, esa melodía se repite, porque es una forma de acceder a los centros del lenguaje verbal para que esa persona pueda articular la palabra y decir, quiero agua. Es una técnica que lleva mucho tiempo, es como para que se generen cambios y funcione la plasticidad cerebral, estos cambios significativos, tiene que haber como una aplicación sistemática en el tiempo, específica, a largo plazo, para que se vean resultados. Esa, por ejemplo, es una forma de intervenir. Em, Después más en lo hemos... Sí, decime. No, en lo emocional. Después, por ejemplo, si viene una persona como vos, que quiere trabajar sus emociones porque no sabe cómo expresarse o está ahí trabado con algo, bueno, hay una parte quizás en la que podemos hablar, que me puedes contar qué es lo que te está pasando. Y después hay muchas formas de intervenir, como puede ser la improvisación, que es generar libremente eh, aspectos musicales que pueden ser con instrumentos, tocando instrumentos o cantando, por ejemplo. Entonces, hay varias técnicas como de improvisación, por ejemplo, la improvisación vocal libre y una técnica de sostén en la que puedo poner, por ejemplo, un título y a partir de ese título que tiene que ver con lo que a vos te está pasando, que vos puedas decir, cantar algo sobre eso. Y que quizás no te sale hablarlo, pero cantando sí. O a la hora de tocar un instrumento vemos ahí ciertas variables que se dan y que pueden dar cuenta de
de esto que te está pasando. Hay como un principio de musicoterapia de analogía que dice que los procesos musicales dan cuenta de los procesos psíquicos. Significa que lo que está pasando ahí en la música tiene que ver, dice algo de lo que te está pasando a vos internamente. Entonces, bueno, hay como mucho nos da información, eso que está sucediendo, y nosotros como musicoterapeutas podemos intervenir para generar cambios también en esa experiencia. Lo que genera cambios no es la música en sí, sino la experiencia que se tiene con la música en ese encuadre terapéutico y como en una participación de cooperación con el terapeuta también. Como importa también el vínculo terapéutico. Listo. O sea que, a ver, en primer lugar, la musicoterapia cubre muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, abarca muchos Sí. tipos de casos y podemos alcanzar muchos objetivos y sanar distintos tipos de problemas y Ujú. trabajar también varias áreas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, me llamó la atención esto que dijiste de lo emocional. Dijiste algo como que la música habla de tu mundo interior de alguna forma, ¿no? Sí. Eso también se puede ver en las canciones que a veces elegimos o que tenemos ahí dando vueltas. Hay una técnica que se llama inducción evocativa inconsciente, que implica de que en algún momento de la sesión yo te puedo decir, a ver, decime alguna canción que en este momento se te venga a tu mente. Ok. Y esa canción probablemente te diga algo de tu mundo interior, de tu inconsciente o consciente. Hay que ver ahí como qué aspectos tenemos conscientes o no. Pero muchas veces trabajamos con canciones porque son muy importantes en un proceso de musicoterapia. Una de las formas para trabajar lo emocional puede ser esto, de, de estudiar un poco esa canción, qué dice la letra, qué parte de la canción te resuena, qué es lo que te genera esa canción, qué emoción, eh, qué, qué te influye también en el cuerpo. Bueno, hay un montón ahí para vislumbrar. Interesante. Mira, pasa esto, te soy sincero, lo voy a Sí, confesar. a Eh, ver. eh, con la cámara por ahí, con el hecho de que estoy grabando y todo lo demás, la silla también tampoco me ayuda, me doy cuenta de que no logro todavía, bueno, esta es la sexto episodio, pero me doy cuenta de que todavía no logro relajarme como si tú y yo estuviéramos sentados en un sofá charlando a solas, sin cámara, micrófono ni nada. Por lo Sí. tanto, también estoy pensando en varias cosas. eh, Me doy cuenta de que no logro relajarme totalmente y conectar totalmente como me gustaría. Pero bueno, este es mi problema y poco a poco lo tendré que solucionar. Te digo esto porque no sé si tú lo explicaste bien, pero no sé si entendí todo bien, pero quizás tampoco se trata de entender, quizás también se trata de sentir, ¿no? Ese es el aprendizaje que me llevo de los podcasts anteriores. Pero bueno, eh, me gustaría un poquito o sea, volver un poco atrás hacia Flavia, pero antes de hacerlo, si te pediría si pudieras, en resumidas cuentas, volver a decirnos con todo lo que dijiste hasta ahora también, ¿no? Como para resumir un poco, mm, qué sería la musicoterapia y, y qué podemos hacer con ella. Bien. Ah, Voy a seguir intentando también retomar algo de lo que acabas de decir, porque me parece súper interesante. Y algo que hacemos también en musicoterapia es tomar el emergente, se llama, que es lo que surge espontáneamente en cada encuentro, sea con una persona o un grupo de personas. ¿Qué es lo que sale espontáneamente? Porque a veces podemos llevar pensado algo
ay, yo quiero hacer esto, y vemos que ahí hay otra necesidad. Entonces también tenemos que poder tomar, por eso la escucha es muy importante en un proceso de musicoterapia, la escucha activa de ambos, de consultante, paciente y terapeuta, para poder como danzar ahí en ese encuentro fluidamente y que no haya una cuestión ahí de control o de que queremos que sea de determinada manera, que muchas veces pasa, que te puede pasar que quizás por querer controlar y que salga todo bien, nos ponemos como, más rígidos, nos cuesta ahí conectar más porque estamos ahí con un miedo, con Ajá. algo que inhibe. Y entonces es lógico que nuestro sistema nervioso se desregule y que ahí entremos como en estado de alerta, de lucha, de huida, todo lo que tiene que ver con el estrés, porque no estamos, no nos permitimos ser. Entonces, esto es importante tomar lo que surge, entonces te digo que esto que te pasa es muy común y que está bueno que en un proceso de musicoterapia podemos trabajar con el musical, porque ¿Con él? todos somos el ser musical, Ajá. todos somos seres musicales. No es necesario, digamos, tener cierta formación musical para decir que somos musicales. Eso es como uno de los principios que tenemos del ser en la música. Tenemos una musicalidad que está ahí, que se puede desarrollar y que es con la que trabajamos. Y que eso nos puede dar lugar a la creatividad, que es un aspecto muy importante, situarnos en un modo creativo en la vida, que lo que sucede en ese ámbito proceso musicoterapéutico también se pueda trasladar a otros ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué pasa si en el ser musical nos permitimos fluir, nos permitimos crear desde lo espontáneo, desde quienes somos, sin tanta exigencia, sin querer controlar? Todas estas son cuestiones que se pueden trabajar en musicoterapia y que son súper importantes y que muchas veces el estrés o cuando nos desregulamos nos pone en un modo de defensa. Es como, voy ahí, se contrae todo mi sistema, me pongo, no fluyo, estoy ahí como bloqueado. En cambio, cuando estoy en un modo creativo, me dispongo a hacer, a que suceda lo que tenga que suceder y que sea como más auténtico. Ese Ujú. creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer, porque por ahí estamos en este mundo que es todo rápido, que hay mucho estrés, muchos estímulos. Nuestro sistema se desregula y eso se ve en todos los ámbitos. Y por ahí necesitamos espacios que nos den más seguridad, que nos permitan regularnos, que nos permitan ser, conectarnos con nuestra autenticidad. Y bueno, en un proceso de musicoterapia se puede hacer. Pues mira, Eso es como curioso, ¿no? algo. Interesante. O sea, Ujú. surgió, entre comillas, un problema mío y justo con la musicoterapia podríamos trabajarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ser con lo emocional, regulación de estados internos, porque la música influye también en todo nuestro sistema, en lo fisiológico. También hay algunas técnicas que permiten como sintonizar con, por ejemplo, la frecuencia respiratoria de otra persona a través de un instrumento con la voz y lograr después que esa, por ejemplo, frecuencia respiratoria o cardíaca disminuya, sea más lenta, eh, todo a través del recurso musical. Entonces, por eso digo que es muy poderoso el instrumento que tenemos para trabajar y que por eso algo importante es que la musicoterapia tiene que ser ejercida por un musicoterapeuta calificado. ¿Y por qué digo esto? Porque como hay mucho desconocimiento sobre el tema, a veces em, hay profesores de música o psicólogos que intervienen o dicen que están haciendo musicoterapia y no debería suceder porque
estamos trabajando con personas y no es lo mismo, hay que saber, digamos, sostener desde lo musical también. Intervenir sabiendo muchas cuestiones ahí que se van dando en el proceso con cada persona o grupo de personas. En Argentina esto tenemos una carrera de grado que se estudia en la universidad. Acá somos licenciados en musicoterapia y hay, por suerte, gracias al esfuerzo y lucha de muchos colegas, hay una ley de ejercicio profesional que regula la musicoterapia. O sea, nosotros estamos dentro del sistema de salud. Mira, o sea, tú Entonces, te licenciaste sí, en musicoterapia en sí, Argentina y sí, estáis dentro de lo que es el sistema de salud. exacto. Pero eso no Sí. pasa en Europa, ¿no? No, no, En- todavía no. no, en ningún Pero los país. colegas están ahí luchando para Intentando. eso. Pero en Alemania sí, En tengo Alemania sí. entendido que ahí sí está dentro del sistema de salud, incluso público. Claro, Ahí están más avanzados. Y sí. después ya, bueno, en Estados Unidos también. En Estados Unidos, creo que en Francia también, Pero en lo que son Brasil, mis países, España e Italia, no, creo que no, ¿no? no. Hay máster de Hay más. musicoterapia que puede estudiar, eh, En España creo creo que que no. alguien en Y España, en sí. Italia creo que tampoco, creo, ¿eh? No sé. Igual pueden insertarse en ámbitos de salud y trabajar de manera particular. Ajá. Hay asociaciones también de musicoterapeutas, pero bueno, no tienen una ley como un marco legal específico, digamos, que le dé a la musicoterapia una entidad propia. Y eso sí que pasa Eh, en Argentina. Sí, O sea, que puede haber musicoterapeutas en los hospitales, hospitales, sí. clínicas, qué sé yo, ¿sí? Ujú, Mira. sí, sí, sí. De hecho, eh, hay todo un desarrollo de musicoterapia en el ámbito hospitalario, que bueno, una colega, Karina Ferrari, es como la pionera en eso, y hay un posgrado como un postítulo en musicoterapia hospitalaria, también muy interesante para trabajar como en todas las áreas de un hospital, que puede ser como terapia intensiva o la parte de pacientes oncológicos, y con nació niños y adultos. también. Ajá. Ujú. Creo que nació en Argentina, ¿puede ser? O sea, se originó por ese continente la musicoterapia, si mal no recuerdo. En realidad, antes surgió en Nueva York, Ah, en, o sea, estaba en la misma década, como de 1900. ujú, Ahí surgió como creo que la Universidad de Nueva York, Columbia, si mal no recuerdo, 1900 por ahí empezando, como que surgió el primer programa de musicoterapia em, para tratar lo que tenía que ver con la posguerra, los veteranos de guerra, ujú. para tratar más que nada eso y trastornos psiquiátricos. Antes ya hubo esfuerzos por incorporarlo a lo que es educación especial. Y después en Argentina, creo que en 1967 se creó la carrera en la Universidad de El Salvador, que es ahí donde estudié, en Buenos Aires, que estuvo ahí colega Benenson como pionero. Y, o sea, es una profesión relativamente joven comparado con otras más tradicionales. Bueno, pero no tan joven. O sea, yo pensaba No, que era algo que había surgido en los últimos decenios. Pero no. en Argentina ya tiene un tiempo que está como... ¿esa ley de la que hablaste tú es algo que pasó en estos últimos años o ya es algo Eso que... fue del 2015. Ah, bueno, ok. Sí, o sea, todo lleva su tiempo Ah, claro. de recorrido, reconocimiento, porque además empezaron a surgir mucha evidencia científica, estudios científicos que también avalan como los efectos de la música o los beneficios en distintas áreas. Entonces también está cobrando más interés y espacio en los ámbitos médicos. Y que, por ejemplo, sucede en Buenos Aires, que ya está bastante desarrollada la profesión y nos incluyen en hospitales, en centros de día, en un montón de lugares, dándonos como el espacio que corresponde, no como algo complementario, Bien. sino como, si bien trabajamos
obviamente como equipo interdisciplinario con otras profesiones, porque Ujú. hacemos un trabajo más completo de, de todos sumar a los objetivos generales, pero ya se sabe que tenemos como un campo de acción específico. Tenemos nuestras técnicas, nuestras formas para tratar las necesidades de cada paciente. Claro. Y me imagino que también igual trabajáis de la mano o podéis trabajar con psicólogos, ¿no? Quizás también. Sí, Cada uno con sí, lo sí, suyo, pero van de la mano de alguna forma. Me imagino que exacto. también habrá psicólogos especializados en musicoterapia. Puede ser, ¿no? Bueno, acá no, pero seguramente en Europa sí, porque Ya, allá claro, tienen que tener una profesión antes claro, del máster. ok. Ajá, sí, me sonaba. Sí, Allí te vas pero directamente a la musicoterapia, que me imagino que también estudiáis psicología o cosas por el bueno, estilo. dentro de la carrera tenemos materias que tienen que Asignaturas. ver con la psicología, Claro, con la medicina para estudiar todos los tipos de trastornos, enfermedades, más las técnicas específicas de musicoterapia, más música, es como bastante completo. completo. Mira, Pero bien. bueno, siempre se está aprendiendo algo, hay después como según el ámbito donde quieras desarrollarte también. Y bueno, y la experiencia también es lo que más suma, porque es donde más aprendes. Por ahí tenés toda la teoría, pero decís, ay, ¿qué hago con todo esto? Claro, la práctica. Y, y ahí en la práctica es donde vas viendo como cómo actuar, qué es lo que te resuena más como profesional, qué poblaciones te atraen más. Claro, bien. Y Bueno, antes de entrar un poco más en la teoría práctica o práctica teoría, y conocer un poco más la musicoterapia, bueno, voy a adelantar que te quiero escuchar cantar, te queremos escuchar cantar, así que un poco más bueno, adelante, si nos permites, te queremos escuchar y experienciar un poquito, ¿no? También con un poco de práctica, esto de que estamos hablando, ¿no? Eh, pero antes de seguir un poco con la teoría y caminar hacia la práctica, volvamos un poquito a Flavia ya dijiste algo por ahí, pero ¿cómo comenzaste? ¿Cuándo? ¿Cómo te acercaste? También hablaste de crecimiento personal, Reiki, o sea, cuéntanos un poquito. Ahora te puedo preguntar cuántos años tienes. Ay, no, no se pregunta. Ah, no tengo problema. 37 tengo. somos coetáneos. Mira, Mira, ok. Y la Flavia de 15 años, de 20, de 25, ¿quién era? ¿Cuándo entró todo oh, esto? muy diferente. Creo que un desafío, bueno, para mí era trabajar el tema de mandatos. Quizás le resuena a mucha gente esto. Del, No sé lo que es, del pero de, mandato es como el deber ser. Por ahí mm, sí, lo que nosotros tenemos como imposición sí, 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 de ya. la sociedad o de, bueno, que muchas veces es algo nuestro, ¿no? Pero como esto de tenés que recibirte, tenés que hacer esto, como todos los pasos correctos que tenés que hacer en la vida. Y siempre tuve ahí como un interés por eso, porque al ser por ahí muy estudiosa, perfeccionista, exigente, quería ser como uno busca ser aceptado en definitiva. Por eso todos tenemos traumas interpersonales o cuestiones así. Yo tenía mucha herida de vergüenza, de por ahí mostrar quién era. Y, y uno se va creando un personaje, como bueno, tengo que hacer esto, tengo que... Y así fue como después de que terminé el conservatorio y el secundario, estudié abogacía, derecho. Espera, el Eh, conservatorio lo terminaste con 18 por ahí, algo más o menos, ¿no? sí, sí, sí. Listo. O sea, yo hice el último año del conservatorio junto con el primer año de abogacía. Pero todavía era música, sin la terapia. Claro, no, no, eso vino después. Ajá. Y te metiste en Esto era abogacía, ley, sí, derecho. ley, Mira. la ley y Yo. la trampa. Y el,
La ley la tra- Pero, ¿y Y el desarrollo personal, la espiritualidad, ya había entrado o todavía estaba, no tanto. no tanto? En ese momento, siempre me interesó la psicología Ujú. y me gustaba leer libros relacionados con la psicología. También novelas de Sherlock Holmes y eso. Como que Ajá. hay en mí una parte que le gusta lo justiciero, el misterio y eso. Pero bueno, después estudiando me di cuenta que no era mi vocación. Y en ese momento es cuando dije, ay, empieza la angustia, esto de, ay, voy a fallar a mi familia porque quiero dejar esto. ¿Y cuál es mi camino, no? Y por ahí cuando vos terminás de estudiar no sabes bien qué querés de tu vida, qué es lo que le da sentido. Y yo buscaba mucho eso. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué quiero realmente? ¿Cómo me imagino de acá a unos años? Y realmente no me imaginaba siendo abogada. Y creo que nadie de mi entorno tampoco me veía como abogada, pero bueno, me decía, vos elegiste eso, está bien. Y entonces, en un momento donde yo tenía que rendir un examen final de Derecho Romano, que sí, muy lindo, pero ay, no, no quería saber nada. Entonces, en ese momento yo estaba leyendo un libro de un psicólogo que se llama Bernardo Estamateas, que habla del auto boicot, que habla de las trampas mentales que uno mismo se dice para no lograr lo que quiere, como esto de las creencias limitantes, de, ay no, yo no puedo, yo no sirvo para esto, no, eso tiki, tiki, tiki que está ahí martillándonos el cerebro y que por ahí nos generan eso, que no hagamos lo que queremos realmente y tapemos. Y no, no, yo tengo que hacer esto, el deber ser, mandato. Bueno, ese libro me ayudó muchísimo a darme cuenta y creo que empecé terapia también ahí, psicológica, al mismo tiempo, que no iba por el buen camino y que yo realmente quería hacer algo que me conmoviera, que me diera sentido. Y justo en ese momento también, yo creo mucho en las sincronicidades, en estas señales que van apareciendo y que depende de uno verlos o no. Y apareció una revista que hablaba de la musicoterapia. Era una revista de salud que yo compraba mensualmente porque me interesa mucho, como dije, todo lo que tiene que ver con la salud, bienestar físico, hablaba de nutrición, de todo lo que ayuda en las emociones, bueno, todo, una mezcla. Pero Y el título seguías, era seguías en la abogacía, estudiando abogacía. sí, sí, pero ese día que encontré la revista fue como un punto de inflexión, porque cuando yo leí de qué se trataba la musicoterapia, dije, esto es lo mío. ¿Qué estoy haciendo estudiando abogacía? Te Y te por, interrumpí. por- Creo que leíste el título o algo que estabas diciendo antes. sí, porque decía, la musicoterapia ayuda a prevenir, pero no me acuerdo qué decía, Ajá, ayuda a prevenir la... Era algo físico, pero no sí. me acuerdo qué. Y bueno, cuando leí eso de qué se trataba, dije, claro, esto tiene todo lo que a mí me gusta, o sea, tiene música, psicología, salud en todo aspecto. Eh, esto quiero. Y creo que el libro, que para mí los libros son como grandes maestros o recursos potentes que me ayudan a afrontar situaciones, más la terapia psicológica, más todo lo que yo me fui preguntando y escuchándome, porque muchas veces uno no se escucha. Sabe que quiere, pero no le hace caso. Está ahí como tapando. Y decidí escucharme y dije, bueno, yo quiero dejar la abogacía, quiero estudiar musicoterapia. Y en ese momento yo no tenía internet, estaba viviendo acá en Córdoba Capital, en este mismo departamento, y le dije a mi mamá, ¿me podés por favor buscar dónde se estudia musicoterapia? Me dice, bueno, se estudia en Buenos Aires y en Rosario, me dice. Pero bueno, dice, ¿podés hacer algún curso, algo y estudiar, seguir estudiando abogacía o psicología acá en Córdoba, ¿no? Y yo dije, no, quiero ir a
a Buenos Aires, porque ya había investigado que la musicoterapia, la primera universidad fue la Universidad de El Salvador. Entonces dije, yo quiero ir ahí, a esa primera universidad. Y además en Buenos Aires estaba viviendo mi prima Flor, que también es de Córdoba, pero en ese momento estaba viviendo allá, en Buenos Aires. Y le pregunté a mi prima si podía irme con ella un tiempito. Me dijo que sí. Ajá. Eh, Mi papá y mi mamá me apoyaron. Me dijeron, bueno, si es lo que querés, está bien, te apoyamos. Y así fue como en un mes hice un cambio. Dejé acá Abogacía, dejé Córdoba, me fui a Buenos Aires y, y bueno, muy segura, obviamente con dudas y todo esto de la adrenalina de los cambios, decía, ay, estaré haciendo bien, pero me daba lástima dejar Abogacía porque ¿Pero te todo faltaba el mucho esfuerzo. para Y terminar? me faltaban, sí, son 6 años. Te, Yo así, te iban 2. faltaban, tenías 2, te Sí, faltaban 4. sí. Ah, ok. Pero bueno, daba esa cosita de dejar Claro, claro, claro. y cuesta soltar aún lo que no hace bien, pero bueno, lo decidí así y porque dije, es el momento, es ahora o nunca. Medio que lo pensé así. Y bueno, lo hice y me encantó esa decisión porque fue ahí como un crecimiento súper grande para mí. Aprendí muchísimas cosas, no solo de lo profesional, sino conocí a mis mejores amigas, entré al mundo del baile, de la salsa. em, Aprendí a manejarme sola en una ciudad enorme. Eh, Eso entonces, bueno, fue hace mucho. ¿Hace cuánto, más o menos? esto fue en el 2009, Ajá, ok, bastante. sí. Entonces, bueno, ahí me metí en todo este mundo de la musicoterapia y también para mí fue crecimiento personal, como digo, de Claro. aprender como otras formas. Lo que tiene la musicoterapia es que te ayuda también a trabajar más con esto, la espontaneidad, no tanto lo rígido por ahí como en el conservatorio, de todo estructurado, partitura. Ahí es como, bueno, a ver, dale, a jugar. Y te quedas al principio como, yo no sé hacer esto. Pero es súper importante para el ser humano permitirse jugar, permitirse ser, que desplegar la creatividad, interactuar con otras personas. Muchas Claro, veces nos aislamos y no sabemos lo mal que hace aislarse. mira, Y se me viene eso fue. más o menos tu recorrido, ¿sí? Sí, bueno, ahora me vas a contar un poquito quizás cómo entró los registros akáshicos, el Reiki, la espiritualidad, cómo se cruzó. Pero cuando estabas hablando, me vino otro flash, porque justo ahora estoy leyendo un libro, bueno, es en italiano, de un escritor italiano, se llama, uy, ahora no me viene el nombre, me viene el apellido, Giotto, eh, que, bueno, escribió 3 libros bastante conocidos aquí en Italia, ahora voy por el tercero, tiene como un patrón que se repite. O sea, él habla de una persona que vive en Italia, típico italiano de Milán, estresado con la vida rápida de Milano, el trabajo y tal, que tiene como una crisis, ¡boom! Y todos acaban por salir de Italia y viajar por el mundo, ¿no? Dejan todo y se van a viajar. Bueno, este que estoy leyendo ahora, que se llama Pura Vida, título en español, es un chico que se va a vivir a Costa Rica. Típico italiano que conoce básicamente solo Italia, y con su cultura, su forma de ser, un poco del norte y tal, porque ya en el sur somos un poco más cálidos, un poco diferente ya la energía, pero me chocó mucho y se reconecta un poco con lo que tú dices, porque bueno, este chico de repente, sin conocer a nadie, se va a pasear por la parte de Costa Rica, creo que es la parte negra que tiene que ver con Jamaica y tal. ¿Y qué pasa ahí? Que la gente, bueno, eso es lo que cuenta en el libro, ya no sé si es real o no, pero la gente se junta en la playa por la noche, sobre todo la parte negra de los costarricenses, ¿no? Y se ponen a tocar instrumentos, a improvisar. Y de repente
las personas se ponen también a bailar, pero sin nada de partitura, de canción, nada, o sea, todo improvisado. Y él tiene como un shock. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Y también al ver las bailarinas que bailan, dejándose llevar por la música, tiene como un viaje, como que entiende cosas y se reconecta con partes suyas totalmente desconocidas, ¿no? Con partes también arquetípicas de alguna forma que todos tenemos dentro, pero que en Milano nunca había tenido la oportunidad de conocer, de vivenciar, se dice en español, Ujú. eh, Vivenciar. ni experimentar ni nada. Entonces tiene como un cambio, como un chip que le cambia ahí y conoce otro mundo. Todavía no sé qué pasará, Claro. pero bueno, me lo puedo imaginar. Y estabas hablando un poco de la improvisación y como que se me vino esa imagen ahí. Sí, Eh, eso también, perdón, como que nos conecta con los núcleos de salud, que se le llaman. Todos tenemos aspectos saludables dentro nuestro. Y a veces, por cosas que vivimos, heridas o bueno, enfermedades, lo que sea, por ahí nos conectamos con la otra parte, como más de la enfermedad, por así llamarlo. Y esto, al trabajar desde lo que sí podemos, desde la potencialidad, desde lo sano, podemos como desarrollar todo eso, podemos ampliar ese campo de lo saludable. Por eso también trabajamos en lo que se llama promoción y prevención de la salud, donde no necesariamente es que esto más grupal, por eso me venía lo que me dijiste también, como espacios grupales donde eh, potenciamos todos esos núcleos de salud para, para eso, de estar conectados con el bienestar, con lo creativo, con lo resiliente, que para conectarnos con un otro, que eso nos hace muy bien. Y no necesariamente tiene que haber una enfermedad o algo, claro, un claro. síntoma o algo patológico, digamos. Claro, el protagonista en verdad no tiene ninguna enfermedad. Bueno, quizás está un poco deprimido, un poco bastante tal vez. Pero Tal él está vez. allí y se da cuenta de que se metió en otro mundo. Entonces está ahí como rígido, ¿qué es esto? ¿Qué hacen? Pero no se conocen y bailan y tocan y se tocan y no sé qué. Y él como, ay, esto es un mundo que yo no conozco. O sea, no, nunca me había pasado en Italia que surgiera algo así de la nada con desconocido, pero le mira a los otros que son tan naturales, tan conectados con, qué sé yo, las energías que surgen del tambor, de la música, Ujú, noche, del mar y tal, y él ve como que esas personas están conectadas con algo que él no conoce y nunca conoció, pero poco a poco se va conectando también él ujú. por esa parte y como que renace algo que estaba dormido, ¿no? Que Sí, me eso nos trae imagino. muchos insights, que se llama como darse cuenta Ajá, de, de lo que nos pasa internamente. Eso ayuda un montón la experiencia con la música. claro, Como, esto que decís vos, wow, me di cuenta tal cosa, o no sabía esta parte de mí, quizás, claro, que era así. Permite como descubrirse. claro. Bien, entonces, una pequeña curiosidad mía y luego ya volvemos a la musicoterapia. A ver. Entonces, poco a poco entró de alguna forma la espiritualidad, ¿no? Conforme ibas conociendo la musicoterapia. ¿Fue así? Entró un poco el Reiki, dijiste, los Sí, registros. sí, sí. Hubo, era una búsqueda personal, pero también creo que al estar en contacto con personas en situaciones difíciles, me hacía repreguntarme muchas cuestiones, como, ¿por qué le está pasando esto? Como, ¿qué hay más allá? Muchas veces me enojaba también con cosas que pasaban, porque yo soy muy empática, conecto mucho con algunas personas, sobre todo, y era como, ay, como, ¿por qué está viviendo esto? Y sobre todo al principio, cuando empezaba a trabajar por ahí con niños con autismo, personas eh, con secuelas neurológicas, que ahí fue como el momento donde más me conecté con la espiritualidad
y con fusionar un poco ciencia-espiritualidad, que es algo también que me apasiona mucho. Todo lo científico me encanta y quiero saberlo y sé cómo funciona la música en el cerebro, bla, 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 pero también hay cosas que quizás no se pueden explicar tanto Ajá. y que si querés te puedo contar un caso que viví ahí en la clínica con un paciente que me hizo como wow, ¿Sí? pensar estas cuestiones. Cuéntalo, por favor. Eh, Bueno, cuando entré a este mundo de jóvenes adultos que tenían secuelas neurológicas por alguna enfermedad como Parkinson o por algún accidente cerebrovascular, o jóvenes que se caían de la moto y quedaban con muchas secuelas a nivel motor y cognitivo, básicamente no podían responder a casi nada. Entonces era como, wow, qué fuerte todo esto. Y esto de que lo impredecible de la vida, que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Y por eso también como que dije, ay, estamos acá, somos muy frágiles, somos finitos. Todo eso eran cuestiones que me atravesaban, ¿no? Y me conmovían. Y en un momento atendí a un chico, no me acuerdo exactamente la edad, pero 20 años, 21 años, que él se dedicaba a la doma. ¿Viste a- con los caballos? Hacía jineteadas. Ajá, ok. Acá en Argentina se hace mucho, no sé allá, pero Equitación. bueno, claro, algo así. Como acá se le llama, se hace mucho festival de doma y folclore, Mm, que hacen competencias con mm, eso, como con el caballo, hacen como distintas proezas. Y bueno, este chico se dedicaba a eso, era muy del campo y amaba, era su pasión. Y un día, haciendo esta destreza, se cae del caballo, cae de cabeza y se da un golpe tremendo que no lo mató, pero lo dejó muy mal, con muchas secuelas neurológicas. Se llama TEC, traumatismo encefalocraniano. Y bueno, tuvo un momento donde estuvo en terapia intensiva, en coma, hasta que después se fue recuperando e ingresó a la clínica donde yo trabajaba, ahí en la clínica Santa Catalina en Buenos Aires. Los pacientes van por un tiempo y rehabilitan, tienen sus meses de rehabilitación hasta que mejoran y después se van a su casa. Ellos estaban internados ahí. Entonces, bueno, este paciente ingresó a la clínica y yo lo empecé a ver 1 o 2 veces por semana con profesionales kinesiólogos o fisioterapeutas, como se llama allá. Y lo que hacíamos era estimular sus sentidos, porque estábamos en un programa de estimulación sensorial, se llamaba, donde íbamos estimulando diferentes canales, digamos, sensoriales para ver si respondía de alguna manera. Y al principio no respondía con casi nada, solamente movía un dedo, el dedo mayor de la mano creo que derecha, solo movía ese dedo y los ojos, la cabeza. Y un día yo había hecho una entrevista a la familia para que me contaran cuál era su música significativa, em, sonidos, bueno, todo lo que comenté antes de la historia musical de esa persona. Y un día es importante en la terapia lo que uno siente también como terapeuta en cada momento. Y yo sentía que tenía que poner una canción. Entonces pongo esa canción y, y el paciente estaba en una camilla haciendo como bipedestación, pero muy leve, o sea que los paran a los pacientes en una camilla, pero no estaba totalmente parado porque recién estaba comenzando a hacerlo. Entonces cuando pongo la canción, hace este movimiento como que se va para adelante, se le sube la frecuencia cardíaca y empieza a llorar. Entonces, bueno, obviamente paré la música, lo acostamos de nuevo, tratamos de calmarlo,
Pero claramente esta canción lo conectó con el mundo emocional, probablemente con algún recuerdo. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que estuvo como un poco más atento, estaba cada vez más atento, respondía más. Y cuando yo vi que respondía a la música, empecé a verlo todos los días. Y este paciente fue increíble cómo mejoró. Em, Cada día yo además trabajaba con la familia, se notaban cambios en, en la respuesta motriz, en lo que entendía. No podía hablar en un principio, pero se hacía entender. Y según los estudios que le habían hecho, este paciente no iba a poder caminar probablemente, ni hablar. Y bueno, esto los médicos se lo transmiten a la familia muy enojada porque no, como ellos querían que generalmente los pacientes que sufren alguna condición así, todos quieren volver a caminar, todos quieren volver a como eran antes. Y muchas veces sucede, pero no al 100%. Y bueno, ya es como que no había muchas chances. Y yo igual seguí trabajando, seguí como conectándome con él y con la motivación de él también. Y me pasó algo muy loco que un día soñé que me hablaba, pero era un sueño muy vívido. ¿Viste esos sueños que te despertás y decís como, ay, como siento que lo viví? Soñé que él me hablaba y yo me despertaba y a los días empezó a hablar. Era algo que se ve que intuía y que iba a pasar. Y a partir de que empezó a hablar, empezó a mejorar todo su parte motriz. Empezó a caminar. Y si bien tenía problemas para articular las palabras, entonces empezamos a trabajar bien específico con el tema del canto, de instrumentos de viento para mejorar la capacidad respiratoria. Em, y ya cuando podía hablar mejor y se entendía y todo, le propuse hacer una canción que contara su historia de vida, como cómo a él le gustaba, lo que hacía, todo lo que él quisiera contar en una canción. Y después la grabamos, nos vestimos así de campo, invitamos a otro paciente a que acompañara con percusión, yo con guitarra, y él cantaba y recitaba. Era una payada, como esto como más de recitado, Ajá, y que se usa en el ámbito folclórico y de más campestre, digamos. Entonces, bueno, todo ese proceso culminó de esa manera y fue para este lugar como un caso de éxito, porque él salió caminando de la clínica, salió hablando, actualmente tiene un hijo, se casó, o sea, tiene una vida normal, no puede dedicarse ahí a la equitación, pero sí está en ese ámbito como jurado, o sea que está en permanente contacto con ese lugar que él ama. Y, y bueno, cada tanto me cuenta cómo está y siempre que puede me agradece por mi acompañamiento. Y bueno, para mí fue re significativa esa historia porque todo lo que sentía, todo lo que pude acompañar y esto de decir, bueno, la ciencia dice tal cosa, pero después sucedió otra. ujú, Y todo eso a mí wow, me parecía increíble. Y bueno, me ha pasado varias cositas así que dije, qué bueno. wow, acá hay algo más. ¿Qué te había dicho en el sueño cuando te apareció? ¿Sabes que no me acuerdo qué me dijo? Pero yo escuché su voz. Me dijo, me dijo algo, pero muy breve, porque yo enseguida me desperté. Se ve que dije como, ay, no puede ser que esté hablando. Pero Pero no me acuerdo. ese sueño fue importante porque te llegó algún mensaje. Sí, ¿Y cuál era el mensaje? va a hablar. Mira, Pronto va a hablar. y ahora está bien el chico. Dijiste que no puede montar a caballo, pero está bien. Sí. O sea, quedó como
no al 100%, o sea, no como era antes, quedó con ciertas dificultades para caminar o para hablar, pero mínimas, o sea, que no le dificultan su vida diaria. Él puede manejarse con autonomía y, y eso es lo que buscamos como en rehabilitación, que la persona tenga la mayor autonomía posible, Bien. que tenga una mejor calidad de vida. Pues le voy a mandar un abrazo al chico este, no sé cómo se llama, pero bueno. Hermana, te mando un abrazo. No sé si lo escucharás, si lo verás, pero bueno, yo te lo mando. Qué bonito. Le voy a mostrar el, el Bien, link. muy bonito. Wow, ok. O No sé sea, cómo te impactó a vos esa información. ¿cómo? No sé cómo te impactó a vos esta información, porque yo ya lo hice Pues como parte de mí, pero en su momento me generaba mucho, me eh, conmovía muchísimo. el Y mundo de los... Sí, sí, algo que quiero decir también que me parece muy importante y que no sé si conoces a Elizabeth Kubler-Ross, que es una médica que acompañó a muchos pacientes en los estadios finales de la vida, o sea, los acompañó a morir sí, y ella en un momento tiene un libro que se llama La muerte, un amanecer, que es súper bonito y, y en una parte del libro que a mí me quedó resonando dice, no importa la técnica que apliquemos, lo que importa es el amor que pongamos, que transmitimos al acompañar a otra persona. Si uno está presente, realmente escucha, empatiza, conecta con el otro, con su ser, su autenticidad, qué es lo que lo motiva, eh, yo puedo tener muchas herramientas para acompañar y todas van a estar bien, pero quizás esa conexión me permite que la otra persona se sienta realmente acompañada, que se sienta querida, que sienta que estás en ese momento difícil. Entonces a mí trabajar en esa clínica me cambió un montón la mirada de todo, de la vida y de cómo acompañar a las personas, porque es eso, no importa si yo sabía tocar bien la guitarra o no, o si no es lo más importante. O sea, si bien es relevante, pero lo más importante es conectar, estar, tener esa energía amorosa de me importás, quiero acompañarte. vale, Y lo digo y me emociono. qué bonito. Ok, conectar y se Sí. conecta con el amor, Sí, claro, la clave de todo. Bien, sí, interesante, muy bonito, muy bonito. Entonces, claro, mm, fue entrando la espiritualidad y te acompaña en lo que es tu musicoterapia, ¿no? O sea, ciencia sí, y espiritualidad, ¿no? sí. Claro. Bien, entramos un poco más A ver. en lo que es en lo que es la musicoterapia. Si nos quieres compartir algo más para, qué sé yo, alguna información para entender un poco más. Yo estuve leyendo, por ejemplo, quizás también lo dijiste tú, que hay como dos formas también, ¿no? Para hacer la terapia. Una eres tú, el musicoterapeuta, que tocas, que haces música y el paciente es pasivo, entre comillas, y luego hay otra como que se hace juntos, ¿no? Que sois los Mm, dos. El paciente es activo y también toca, canta o lo que sea. ¿Es una información sí, correcta? sí, sí, gracias por decirlo. Mm. Si bien el paciente siempre tiene un rol activo, porque tiene que estar ahí presente con su escucha, con todo lo que le genere la experiencia musical, que puede ser, como dijiste, más receptiva, que se le llama psicoterapia receptiva, donde haya más de la percepción de que sí recibe más que hace algo como más productivo de producción musical, pero aún así está haciendo algo, por así decirlo. Sí, Está conectándose con su mundo, con las emociones, con recuerdos, hay
como algunos métodos que van más por este lado, como que tiene que ver con la vibroacústica o más con el método JIM de imaginería guiada, que esos son como otros mundos para indagar ahí también, muy interesantes. O bueno, simplemente la audición de música editada, que se le llama, donde escuchamos música para buscar algo, ¿no? Pero también está la otra parte más expresiva de producción musical, donde ahí sí hacemos ambos, musicoterapeuta y paciente o consultante, nos conectamos para crear algo. Y ahí hay muchas técnicas porque tenemos trabajo con canciones donde podemos, por ejemplo, componer una canción, podemos cambiarle la letra a una canción, que se llama recreación de canciones. Podemos hacer muchas cosas con las canciones, analizar la letra, asociar distintas canciones a algún tema que estamos tratando. Podemos dedicar canciones si estamos en un grupo, hacer dedicatoria de canciones a los compañeros. O podemos también improvisar con la voz. Puede ser libre o puede ser referencial, que significa que es en base a un título o algún tema que se esté tratando. Así vamos a improvisar sobre lo que hablaste del amor, no sé, de lo que te está pasando. Entonces, ahí podemos desplegar con la voz o con instrumentos algo relacionado o asociado a este tema, por ejemplo. Em, Hay muchas formas de interactuar con la música. Y siempre todo eso que hagamos con la música, puede ser juegos también, juegos musicales. Todo esto para siempre mirando al objetivo que queremos lograr, no como un fin estético en sí mismo. Y Claro, otra eso, cosa importante es que todos pueden hacer música, no es que las personas tienen que saber música. ya, Eso es algo importante también, porque lo importante, como decía, no es lo estético. No buscamos eso. Buscamos que las personas puedan expresarse, que puedan ser en la música. Entonces, no hace falta saber nada, ni ningún instrumento, ni cantar, ni nada. Acá el musicoterapeuta no evalúa si alguien es afinado o no, evalúa otras cuestiones. ¿Cómo es en la música? claro, sí, pues tu empatía o tu conexión me sacaron la pregunta, porque justo te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, no tiene que ver la técnica como en el conservatorio, Claro. sino que es un poco como le pasaba a la historia del libro en Costa Rica, en la playa, con esa gente y tal. Y él decía, pero yo no sé tocar, no sé cantar, y ellos se reían. Ah, claro, no es la Claro, técnica, sino es otra cosa ahí, ¿no? sí, es el estar ahí presente y disponible para la experiencia sonoro musical que se despliegue en el momento. Claro. Eh, Quizás en el ámbito de la rehabilitación es diferente, porque ahí según lo que necesite la persona, se van a hacer, se van a emplear técnicas más específicas, que eso tiene que ver más con la musicoterapia neurológica, que es un campo de aplicación. Pero de todas maneras siempre buscamos ese despliegue del ser musical, la expresividad, que aparezca ahí la persona, la identidad, la emocionalidad, claro, el ser. además de las cuestiones específicas que quiera trabajar cada uno o cada grupo. Claro, pero el musicoterapeuta sí que tiene que tener, o sea, la técnica, buena Sí, voz. Él sí, es el paciente el que no tiene, ¿sí? claro. Ujú. O Sí, sea, sí, que tiene que ser músico y bueno en lo que hace, ¿no? El musicoterapeuta. claro, para poder sostener esos momentos musicales, porque si no, también con la música somos sostén, y si no podemos sostener desde ahí,
se hace más difícil. Aunque sea por un instrumento. Quizás solo la voz o un instrumento armónico, como piano, guitarra, ukelele. Eso sí, Bien, es importante saber. claro. Flavia, voy a intentar yo, no sé si lo voy a lograr, voy a intentar resumir un poquito y tú corrígeme o integra Dale, y profundiza un poco más. ok. Entonces, musicoterapia. Estamos hablando de una disciplina. Podemos decir que de alguna forma funde un poco la música con, quizás la psicología es demasiado, pero con la terapia, como dice el nombre, ¿no? Sí, 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 es una terapia y tiene que ver con lo psicológico también. claro. Entonces, a través de la música, eh, podemos sanar, podemos ayudar, acompañar a las personas para que resuelvan X de varios tipos problemas, no sé si lo podemos llamar problemas, Sí, bueno, pues necesidades, necesidades que puede ser. tengan, que van desde la A hasta la Z, eh, o que también puedan, en general, como conocerse mejor, descubrirse, reconectar con su esencia y básicamente estar bien, estar mejor. Ujú, exacto. Pero a ver, Muy bien, muy bueno, bien. más o menos. Eh, si quieres, Muy puedes bien porque es como la esencia, claro, como, pero como lo que dijiste. tú seguro que lo puedes expresar mejor y no sé, si quieres un poco también entrar en algún camino. Sí, o sea, yo lo que quiero dejar en claro es eso, que toda persona puede hacer un proceso de musicoterapia, le pase lo que le pase, em, y puede animarse a explorar ahí, a ver qué le trae, ¿no? A cada uno, porque, como decía, a veces no todas las terapias funcionan para todos. Ujú, Hay que experimentarlas, hay que transitar ese camino para ver qué nos deja. Pero al ser la música el recurso principal, creo que tiene beneficios muy, muy potentes y efectivos en muchas áreas, porque eso es lo que tiene de lindo, como la música impacta en todo nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, tiene muchos beneficios que a veces no nos damos cuenta, como decía, en lo fisiológico, o favorecer la calma, favorecer estados de regulación, permitirnos conectar con otro, permitirnos conectarnos con nuestra identidad, con emociones, con recuerdos, em, con aspectos internos que quizás de otras formas es difícil acceder. mm, Y, por ejemplo, hay una musicoterapeuta, Diane Austin, que ella trabajó mucho con la voz, con el canto. Decía que cantar es una forma de acceder al self, es al una ser. forma de conectar al self, como a uno mismo, Ujú, al mundo interno, porque ya cantar nos trae como al momento presente. Implica, para cantar tenemos que poner en funcionamiento todo nuestro aparato fonatorio, la respiración, todo nuestro cuerpo, no es solo las cuerdas vocales. Y nuestra voz, cada voz es única, cada voz tiene un timbre particular, es quien hace decir, ay, vos sos Fla, vos sos Simone, por tu voz. Entonces tiene que ver mucho con la identidad de cada uno. Y poder estar como en paz con la voz de cada uno, poder trabajar a partir de esta voz, de, de las emociones que nos generan, de todo lo que está ahí adentro, es también súper importante y muy lindo, muy de disfrute, que quizás al principio genere resistencia, nos inhibe, porque no estamos acostumbrados, da mucha vergüenza, o dice, ay no, yo canto mal, entonces no tengo que cantar, estas creencias
limitantes o por ahí que aprendemos, pero que no son tan así, que cuando nos permitimos ser y jugar un poco con eso en un espacio así, podemos descubrir muchos aspectos nuestros y, y sentirnos por ahí un poco más livianos, con menos carga, porque ya genera un impacto a nivel físico y fisiológico, más todo lo otro emocional. Pues lo quiero probar, ¿eh? Pero primero, ¡Ah, muy bien! sí, me voy a animar, me voy a animar. No sé hasta dónde llegue, pero me tiro al vacío. Hay que tirarse al Bien, vacío. bien, bien. Pero a Valiente. ver, un caso, o sea, me imaginé una persona deprimida o una persona que no sabe quién es y sobre todo no sabe qué hacer. No sé qué hacer. No, estoy perdido, no encuentro mi norte, no sé quién soy, no conozco mis talentos, no sé de qué trabajar, de qué vivir, no sé qué hacer. Ujú. Puede ir a Claro, musicoterapia. sí, sí. Bueno, pues imaginemos un poquito. Estos dos chicos, o chica y chico, lo que sea, que abren la puerta de, no sé, de alguna habitación donde dentro estás tú o el musicoterapeuta. Sí, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace? Me imagino que habrá miles de posibilidades y etcétera, etcétera, pero imaginando un poco si es posible una situación tipo, ¿cómo sí. sería? Bien. Pueden suceder muchas cosas, porque también estamos haciendo un caso hipotético, porque también depende mucho de lo que esa persona pueda expresar, desplegar. Ya. Hay también modos de evaluar, que no me voy a meter en eso, pero para que sepan también que según el ámbito donde estemos, hay evaluaciones que se hacen para ver cómo responde la persona a la música, al estímulo musical. En principio conocería, eh, tendríamos como una charla donde esa persona me pueda contar qué le está pasando, cuál es el motivo de la consulta y le preguntaría sobre su música significativa, Ajá. porque como les decía es algo que tenemos que tener en cuenta, cuáles, cuáles son sus canciones importantes, esa música que le acompañó en su vida y quizás le preguntaría eso si hay alguna canción que lo identifique, que diga, esta es mi canción, a ver, como esta canción me representa. Y quizás le propondría escuchar esa canción juntos y em, simplemente escucharla o también movernos al escuchar esa música, cantarla, o si hay algún instrumento, acompañar con un instrumento. Esas son posibilidades. Todo depende de lo que acontezca ahí, pero eso sería como un primer acercamiento a esa persona. Y después si se anima a hacer un trabajo con la voz, también creo que sería oportuno porque, como decía, la voz nos ayuda a conectarnos con la identidad, eh, con acceder ahí a nuestro interior, a descubrir cosas que tal vez de otro modo no descubriríamos. Y que puede ser improvisando o puede ser mismo cantando esta misma canción que trae. Improvisando, ¿qué? Palmadas, no sé, Y a improvisando. mí me gusta mucho la improvisación con la voz, Ajá, cantando. Em, Hay se llama técnica de sostén, que, que lo creó esta Diane Austin, esta musicoterapeuta, que propone que justamente como se conecta la voz con lo emocional, tratar de acercarnos a ese paciente a través de poder expresarnos libremente con nuestra voz. Por ejemplo, haciendo lo que, lo que le salga. Improvisar es hacer lo que te sale en el momento.
no hay muchas reglas. Pero puede haber en las técnicas de sostén como una base armónica, que significa que yo con un instrumento como la guitarra, por ejemplo, puedo hacer un acorde o dos para generar una base, una estructura de sostén, Mm. que si querés podemos hacerlo, a ver qué sale. Bueno, Y después ahí ver qué va surgiendo y yo tomar cosas que vos hacés, ser tu espejo o acompañarte según lo que necesites en el momento también. Eso es improvisar. Y después se puede improvisar con palabras también. Como, bueno, a ver, eh, contame como esto que me dijiste, no sabes qué hacer de tu vida, a ver, vamos a ver qué sale hablando, improvisando, hablando. cantando. Ah, canta, o sea, claro. Sí, Hablando, cantando. Claro, ok. Comunica. cantando, lo que salga, porque no es lo mismo, va por otra vía. Hablar va por otra vía que cantar. Sí, no, o Ahí, sea, me refiero a comunicar cantando. exacto, Vale. sí. Porque Y ahí, si nos dejamos llevar, pueden aparecer, puedo decir cosas que no sabía que quería decir y que simplemente me dejé llevar, me conecté con una parte ahí de mi inconsciente, de mi ser, que salió. interesante. Ajá. Y quizá ni me da cuenta que está saliendo, es como, suele pasar eso, que decís, wow. Por eso también a veces no, como generalmente grabamos las producciones, porque después nos olvidamos de qué dijimos, qué hicimos, entonces es un registro importante tanto para el paciente como para mí como terapeuta, poder escuchar y analizar un poco más esa producción musical. Ajá. Ok. ¿Te Muy animás? interesante. Creo que sí. eh, pero quizás primero me gustaría escucharte a ti. A ver si me relajo un poco. Eso también es musicoterapia, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Porque tú sabes que hay una canción Sí, eh, que tú me contaste que le cambiaste las letras. mm, O sea, no, creo que no era en español, y tú dejaste la melodía, pero o sea, inventaste tú las letras, ¿no? sí, La les tienes. cuento, sí. Esta, les conté que hay una técnica que se llama recreación de canciones, que significa que tomamos una canción que ya existe, no es que inventamos una nueva, y lo que hacemos es cambiarle la letra. Esa letra en una sesión puede ser como en base a alguna temática que estemos trabajando, algún, se entiende cuando digo temática como algún tema que estemos abordando, emocional o lo que sea. Entonces decimos, bueno, vamos a cambiarle la letra en base a esto que estamos haciendo. Y esta canción me gusta mucho, es un mantra, eh, que no me acuerdo en qué idioma está, pero cuando lo escuché dije, ay, qué hermoso. y, y estaba en un día donde sentía la necesidad de conectarme con mi cuerpo, en realidad de sentir mi cuerpo, porque muchas veces no lo sentimos, es como que va ahí solito y no registramos si estamos cansados, si tenemos algún dolor, si... Entonces dije, quiero sentir mi cuerpo todo, a ver qué me dice, escucharme. Y quiero estar en paz con eso, como sentirme en paz. Entonces, bueno, empecé a cantar y me salió eso, como que la única letra es como un mantra, porque dice, siento mi cuerpo, estoy en paz. Que se los puedo... A ver. A ver, me decís si se escucha. Te ¿Se escucho. escucha bien? ¿Sí? Bien. Este es el ukelele. Sí, sí. Quien se anime puede cantar conmigo ahí, quien esté escuchando.
Siento mi cuerpo, estoy en paz. 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 Si se unen conmigo, podemos hacer con la O o con una A. Bueno, podría durar mucho más, pero porque es un mantra, pero esa es como la idea principal. Cuando queremos improvisar, utilizar estas vocales, por ejemplo, o ayuda por ahí a que nos sea más fácil soltar la voz antes que con palabras. Entonces, improvisar significa que yo no voy a seguir algo preestablecido, ¿sí? Como yo ya sé que la melodía es pero si improviso, yo puedo hacer cualquier otra cosa que se me ocurra. Puedo hacer por ejemplo. Eso se me ocurrió en el momento, no estaba aprendido. Pero Eso es improvisar. ya estamos en lo que sería la musicoterapia. Claro, esto es una forma, digamos, de poder improvisar, como en un proceso terapéutico, y animarnos a conectarnos con nuestra voz y nuestro aspecto emocional a través como del ser en la música libremente. Ok. ¿Y qué onda? Conectar con el amor. O sea, hacer algo para conectar con el amor. ¿Me gusta? Bien, Sería mi temática, por ejemplo. bien. Bien, te voy a consultar antes qué secuencia o qué acorde a vos te resuena más, te hace más sentido. ¿Sí? Yo te voy a mostrar dos diferentes y vos me decís cuál te gusta más para este tema del amor, que a vos te hace más sentido, ¿sí? ¿Eh? Esto es importante, por ahí una terapia, para que lo que suene se ajuste más a lo que está sintiendo el consultante o paciente, según su universo personal y emocional. Porque si no, estaría haciendo lo que yo quiero. La idea es que tratemos de resonar lo más posible con lo que vos estás sintiendo, ¿sí? Con esto del amor. Bien, antes de empezar a cantar, vamos a sentarnos derechos, pero no rígidos. Ajá. Bien. Vamos a hacer una respiración profunda. Acá invito también a los que estén escuchando a hacerlo con nosotros. Inspiramos. Soltamos el aire por la boca. Y vamos a mover un poquito el cuello. Movemos un poquito hombros. Ahí está. Tratamos de dejar como el torso flojito. Vamos a inspirar y que salga una M, ¿sí? Vamos, inspiramos. ¿Hay alguna vocal que te guste más, que te gustaría usar para cantar? La A. La A, perfecto.
Entonces vamos solo a elegir un sonido, inspiramos y ¿sí? Ajá. Inspiramos. Eso. ¿Te animas vos solo? ¿Así te escucho? Bueno. Dale. Inspiramos. Eso, muy bien. Bien. Vamos a pensar un poco en esta temática del amor. Si querés puedes cerrar los ojos. Te puede ayudar a ir más hacia adentro. Esta energía del amor, lo que queremos transmitir. Entonces te voy a invitar a que con la A te animes a dibujar una melodía que exprese ese amor que sentís, podés sentir, querés transmitir. Cómo te salga. No juzgamos. Simplemente nos dejamos ser en la música. Y vamos a inspirar y cantar con la A lo que nos salga. ¿Puedo decir lo que siento o cómo funciona? ¿O, Sí. o hay que Vamos. cantar? Si te sale a cantar diciendo lo que sentís, mejor. Ah, Pero si no te sale, podés decirlo hablando y yo lo transformo en canción. Bueno, no sé si es porque cantas muy bien y yo no, entonces como que me da cosa dejarme, Ujú. puede ser, pero también Sí. siento que me da cosa dejarme al amor porque es muy potente, tan potente que me puede descontrolar, desubicar, eh, marear, perder. Mm. Tengo miedo al amor. Me
puedo perder. Es difícil soltar el control. El amor es potente, transformador. Me da miedo dejarlo ser. Ay, amor, amor, quiero dejarme ser, pero hoy no puedo. Mañana tal vez. Vamos, Simone, que vos podés. Déjate ser, nadie te juzga. Vamos, Simone, que puedes ser. Nadie te juzga. Déjalo ir. Suéltalo ya, que no pasa nada. Ves que es fácil, solo tienes que saltar y ya verás qué bonito el salto. Lo vas a aprovechar, no mañana sino ya. No mañana sino ya. No mañana sino ya. Ya, ya, que el tiempo es hoy. Ya, ya, a saltar. A saltar. Saltar. Qué bonito es el salto cuando decides saltar. Te das cuenta de que estabas atrapado, mi hermano. Pero ahora en el salto has visto que hay caminos bonitos que merecen la pena recorrer y disfrutar. Así que tírate ya. Tírate ya a conectar. Lo estás recorriendo, vamos nomás. Lo estamos recorriendo a conectar con la energía amorosa que sana. El amor es potente, entrégate a él, que tiene un poder que te va a transformar. Así que deja ya el miedo y tírate ya. Deja el miedo y tírate ya. Deja el miedo y tírate ya. No sé si me he tirado, pero algo ha pasado. Así que te lo agradezco porque sí me ha gustado. Gracias, gracias por animarte. Cantas Gracias. muy bonito, siendo vos, Gracias siendo a ti, tú. siendo yo contigo. Así que gracias a vos, si me has animado.
Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Wow! Muy bien. Gracias, Flavia. Me sacaste una lagrimita por ahí, otra por ahí, ¿eh? Me hiciste ¡Qué llorar. lindo! ¿Sí? Mira, Sí. acá no lo veo. ¿No se ve? Bueno, pues sí. No. Lúcido, un poquito. Contame qué sentiste con esta experiencia. Pues mira, al principio era como que no, me da vergüenza, no sé cantar. ¿Cómo se dice en español? No me viene ahora. Stonato sería lo contrario de quien canta bien. O sea, no se me ocurre. ¿Desafinado Puede ser. o poco entonado? Claro, O... poco entonado, claro, eso. Y aparte, como está grabado, pues me imaginaba la gente que lo veía riéndose de mí, ¿no? En ¿Viste particular cómo? mis amigos, los amigos hombres, los chicos, ¿no? Allí como, ¿qué está haciendo este boludo ahí? Eh, se, se ha perdido, se ha metido en no sé qué. Eso no es masculino, eso los Mm. hombres no lo hacen, qué tonterías. Los prejuicios. Claro, creencias limitantes quizás tal vez. Mm. Que igual lo miran, quizás se rían también, lo vean, se rían un poco, pero quizás igual piensen o no, pero tampoco me importa mucho la verdad. Bueno, sí, no, bien hecho, ¿no? O sea, los mismos que yo pienso que me van a tomar el pelo, igual lo miran y me dicen, ay, bien hermano, Qué valiente. qué Qué valiente, yo valiente, no lo porque no es hubiese hecho. fácil. Claro. ¿Y qué te emocionó? ¿Qué te conectó con la emoción? Creo el hecho de tirarse sin pensarlo mucho y sin miedo. Bien. Como Creo deja que de tanto mm, murmullo, se dice, sí. y salta ya. O sea, vive, piensa menos y siente más. Se reconecta un poco al mensaje que me llegó en todas esas entrevistas para mí, lo que me vino a mí, inclusive esto. Bueno, fíjate cómo se integró todo. O sea, todo esto que estás vivenciando en tu vida personal, eh, cómo a través de una improvisación podés eh, como darle otra forma, otra perspectiva. O dejar salir eso que quizás lo pensabas, pero al cantarlo tiene otra, como llega diferente, como por otra vía. Sí, No sí, sé si sí. te pasó. Sí, sí, sí. Y también al hacerlo con otra persona tiene su potencia, que no estás solo, estás acompañado. Y para mí también fue re lindo ver cómo te fuiste animando y te fuiste sintiendo como en confianza para hacerlo. Que eso también, por eso es muy importante el vínculo terapéutico, porque con ninguna persona así nomás nos animamos a sacar ahí a flote nuestro mundo interno, lo que sentimos, lo que pensamos. Y sentirse que estás contenido en un ambiente de confianza em, es también muy importante. Y, y a veces la música permite también desplegar más rápido eh, eso, eso que por ahí de otra forma, como tiene otra sensibilidad, otra entrada, que por ahí con la palabra sola, solita, nos quedamos ahí más en la superficie o nos lleva más tiempo. Claro. Y, y bueno, te felicito porque te animaste ahí a jugar con tu voz y a decir cosas muy profundas también, relacionadas con el amor, amor versus miedo. Tengo que volver a verlo porque tampoco sé muy bien lo que pasó. ¿Viste? Eh, Por eso digo que hay que grabar. claro, claro. En Porque verdad, cuando uno entra en ese momento creativo, estás presente totalmente en ese momento. Y claro. después te olvidas de lo que pasó. Así que sí, sí, sí.
Vamos a mirarlo a ver qué dijimos. Sí, me recordó un poco unas terapias que hice como de visualización y meditación también. Sí, no había canto, pero la persona me guiaba y tal, y tenía algo en común. Claro, aquí Mm, con la música y sin música, pero parecía como que ya más o menos había vivido algo similar. Aunque aquí me costó más soltarme porque quizás por el canto, ¿no? claro. Mm. Y porque estás grabando también. Porque está Porque grabando, porque lo van a ver mis amigos. eso, exacto. A ver si los amigos te mandan lindas palabras. Ojalá. Sí, sí. Si no, no importa, lo importante es lo que vos viviste. Sí, sí, tal cual. O sea, ya. Y después me contás cómo que si siguió ahí dando sus informaciones, esto que hiciste. Que ¿Cómo? bueno, fue algo mínimo, Claro. que digo que esto fue algo mínimo, pero puede ser transformador también. Y que quizás te llega más información a lo largo de los días o cosas que podés ir conectando que tienen que ver con este proceso que estás viviendo. Bueno, dijiste la palabra, el verbo conectar. No, está por allá. Un montón de veces, ¿no? Creo que el título fue acertado. Sí, sí, sí. Es que es re importante. Creo Claro. que los seres humanos, más que nunca, necesitamos conectarnos, Con, porque todos comparten. Conectarnos entre no, nosotros, no, porque conectarnos entre nosotros, dices tú. sí, sí, pues digo, más allá de las técnicas, pero esto que hablamos con esa energía amorosa, de la empatía, de la compasión, de unirnos para tener fuerza y avanzar, construir un mundo mejor, no Claro. desde tanto desde las diferencias, o por lo menos conviviendo con esas diferencias. Y Conectar con nosotros mismos y conectar, no estamos solos, con ¿no? los Con los demás. demás. Ujú, exacto. Bien, Flavia, esta era como una pequeña demostración de lo que puede ser una musicoterapia. Claro, me imagino que es un proceso. Hemos Sí. estado, no sé, 10 minutos, no sé cuántos hemos estado, quizás menos. Claro, Esto es como una de las técnicas que se pueden utilizar, pero siempre se tiene que hacer en un contexto, un encuadre terapéutico, con, bueno, todas las variables propias de una terapia o de un grupo o algo específico. Esto es una simple muestra para que vean, porque muchas veces, ¿qué es la musicoterapia? No sé qué hacen, no, hay como mucho desconocimiento y, y te agradezco por este espacio para poder compartir y comunicar un poco de qué se trata y también desde mi visión, porque hay un montón de claro. formas. Sí, creo que lo que se tenía que decir se dijo y lo que tenía que ver se vio. Sí, Así que, a mí eh, también en las terapias así más me gusta integrar otras técnicas también complementarias, como decías, la visualización, meditación, como más del mindfulness, técnicas de ah, respiración, expresión corporal. Voy sumando cosas que a mí también me funcionan y que yo creo que puede servirle a la persona con la que estoy trabajando, pero eso, se piensa cada tratamiento muy personalizado, según cada persona. claro, Eso también quería decir que es la musicoterapia es como mi eje donde me centro, pero también sumo otras herramientas que me parecen, sí, como algo más integrativo. claro, mira. Bien, no sé cómo vamos con el tiempo, Flavia. Creo que nos hemos pasado, pero Creo que nos repasamos. para mí no hay problema. Si a alguien le está gustando, pues lo sigue viendo. Si no, está Si bien. no, bueno, Eh, gracias por escuchar. hasta dónde llegaron. Hasta- Claro. Pero no sé, si quieres añadir algo más o cantar algo más, y luego ya vamos para las últimas preguntas, eh, puedes. Si quieres, puedes añadir algo más, o si nos quieres cantar algo más, bienvenido sea. Tenía ahí una canción, pero no sé. Ahora Sí, sí, dudo. sí, 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 sí. Dale, te escuchamos. Eh, la composición de canciones es una técnica también importante.
en musicoterapia que podemos usar o no, de crear libremente una canción en base a algún tema que estemos tratando. Y a mí me sale componer bastante canciones ya desde que era más chica, que me ayudaron a transitar situaciones como la separación de mis padres, por ejemplo, rupturas amorosas, bueno, un montón de cosas que viví. Y en este último tiempo empecé a hacer canciones que yo las llamo como canciones de luz, que como las palabras tienen impacto en nosotros, lo que nos decimos, esa voz interna, que es súper importante, dije, ¿por qué no hacer canciones que tengan letras felices o positivas, por así decirlo, que al estilo mantras, pero que no son mantras, pero para que podamos decirnos cosas bonitas Ajá. y que esa voz interna se vaya nutriendo como de estas palabras. Entonces, esta canción, en algún momento las grabaré si me animo, si sigo superando esta herida de vergüenza. Para mí es un montón mostrar mis canciones, aclaro, no es que lo tengo súper claro, pero quiero grabar en algún momento estas canciones, pero esto es como una idea así básica de la canción, que surgió cuando estuve en contacto en Capilla del Monte con un arroyo, vieron agua, Sí. agua que corría. Y esto de conectarnos con la naturaleza me parece súper importante también como seres humanos, porque somos parte de la naturaleza. Y el agua también es tan linda, tan potente, que muchas veces nos conecta con lo emocional. Y bueno, estaba mirando el agua y se me vino esta canción. Y que grabé un videíto y lo subí en la pandemia. Y quiero decir que esta canción ha ayudado mucho a una amiga que estaba en una situación difícil y que me decía, yo escuché mucho esta canción cuando estuve en este momento de dolor fuerte y me ayudó. Digo, bueno, uno nunca sabe qué puede generar algo, una creación en los demás, qué impacto puede tener. Así que dije, bueno, voy a mostrarlo. A ver. Y si se animan a cantarla conmigo, buenísimo. Vos también, Simón. Hay una parte que se repite, Okay. que dice, agua cristalina, agua que da vida, purifícame, purifícame. Eso es lo que se repite, después yo canto otra parte y volvemos a eso, ¿sí? Pero me gustaría que imaginen que están como bañándose en un agua, Sí. que puede ser el mar, puede ser un río, o lo que cada uno se imagine, y que esa agua pasa por todo el cuerpo, que nos sostiene y nos va limpiando, nos va sacando ahí las tensiones, las dudas, lo que cada uno necesite soltar. Entonces los invito a escucharme con esa imagen. Vale. Agua cristalina, agua que da vida, agua cristalina, agua que da vida, purifícame, purifícame.
música recorre mis cuerpos llevando un mensaje de amor. Se activa lo nuevo y lo bello, destellos de luz siento hoy. Agua cristalina, agua que da vida. Se desactiva el miedo, suelto mis ruidos externos. Siento amor, soy amor, siento calma, soy agua. Qué buena. Flavia, abre un canal de YouTube, grábala, súbela y muchas más también. Gracias. O sea, Me di yo... cuenta que cuando y- la estaba cantando, perdón, que justo habla de esto, soy amor. Y digo, qué sincronicidad justo con lo que estábamos improvisando antes. Ay, me perdí la parte del soy amor. Sí, lo dijo en un Al momento. final ¿Cómo de es? la letra dice siento amor, soy amor, y termina con siento calma, soy agua. Pero bueno, justo cuando estaba cantando esa parte, recordé la improvisación y dije, wow, esto está todo conectado. Perdón, ¿qué querías decir? No, te quería decir que yo no estudié, por supuesto, en el conservatorio, ni sé nada de técnica y canto ni nada. Eh, pero como decíamos, me llegaron cosas. ¿Desde cuándo escuché tus canciones en Instagram? Estas dos que cantaste las tienes allí. Ajá. Y me llega. Así que y yo sé que como me llega a mí, le llega a muchos más. Entonces te animo a que grabes, escribas, cantes, subas y compartas. Por favor, hazlo. Gracias, gracias. De Y verdad también, me hace bien que me digas esto. sí, te lo digo porque, o sea, lo siento. Gracias. Y por favor, si nos estáis escuchando o viendo y sentís lo mismo, escribidlo ahí. Y animamos a Flavia. Sí, muy Sí. bonito. Eh, si las Mensajes subes, de amor, por favor. mensajes de amor. Y si las vas a subir, van a estar en mi playlist por la mañana, por la Ah, noche, qué lindo. a relajar, a conectar y tal. Gracias, gracias. Me motiva para hacerlo. Sí, tal cual. Hazlo. Nada, Flavia, ya vamos terminando.
pero no sé, si quieres añadir algo más sobre la musicoterapia o lo que sea. No, creo que si alguien tiene alguna duda o algo me puede escribir sin problema, Ok. puede contactar conmigo y puedo ahí charlar libremente, recomendar libros, lo que sea que necesiten sin problema. Listo. Vamos a dejar tus contactos aquí abajo, ¿no? Me los vas a pasar, ¿Vale? lo vamos a poner, ¿sí? Instagram, Facebook, no sé, lo que tengas, lo vamos a poner Sí. ahí. Bien, entonces, como para finalizar un poquito la entrevista, Flavia, ¿hay un libro o una película, prescindiendo también de la musicoterapia, o sea, no tiene que ser de musicoterapia, un libro o una película Ah, importante para ti que te impactó, que te cambió o algo que recomiendes a los demás? sí. Hay un libro que se llama La tienda de magia de James Doty, que justamente él es un neurólogo y científico que ha hecho muchos estudios en relación a la compasión en el ser humano. Y en este libro cuenta un poco su vida y cómo empezó a unir el mundo espiritual y científico, que era esto que les contaba que a mí me apasiona, aplicando como principios del mindfulness a su vida diaria. Y este tema de la compasión y del amor que nos conecta entre todos los seres humanos. Bueno, ok. Me pareció hermoso y siempre lo recomiendo. Y después de musicoterapia tengo mucho para recomendar, que si querés te puedo pasar una lista por si a alguien le interesa o algo, tener ahí recomendaciones de colegas argentinos y también de otros lados. Para profundizar, vale. ¿Y una película, si quieres, que te gustó, que te impactó? Em, película. Bueno, hay un documental que se llama Inside Alive, no sé si lo viste, Creo que no. eh, que creo que es del 2011, que bueno, justamente habla del impacto de la música en, en personas que tienen demencia. Entonces, esto que les contaba de cómo se puede acceder a la identidad de esa persona, recuerdos, cómo genera como una especie de despertar al escuchar música significativa. Es súper interesante para ver la potencia que tiene este recurso. Vale. Bueno, es más un documental más que una película, Bueno, no importa, eh, no importa. pero bueno, eso se me ocurre ahora. Bien. Y otra recomendación, imagínate que tengo 100 euros o menos, o sea, el máximo son 100. ¿Qué recomiendas comprar? ¿De qué? De lo que Comprar sea. algo. Una recomendación. Tenemos 100 euros para gastar, ¿qué compramos? Ay, qué difícil. Mm, ¿Qué podrías comprar? No sé, a mí me encantan las piedras, por ejemplo. Ajá. Y, bueno, por ejemplo, esto es una piedra, no sé si se ve, pero El árbol de la vida. sí, es el árbol de la vida y tiene una piedra que es una obsidiana Ajá. y me gusta mucho como eso, piedras o anillos, porque para mí las piedras que son parte de la naturaleza tienen como su poder y no sé si es así o no, pero uno darle a veces intención a las cosas también ayuda, el efecto placebo. y, y bueno, siempre los colores negros protegen. Ujú. Entonces a mí me gusta a veces tener algo que me proteja, me gusta la amatista, que es esa piedra violeta, que tenés una, me muero. A ver. Ay, no, qué lindo. Se ve azul, creo, pero realmente no, es Sí, violeta. amo la amatista, dicen que tiene poder transmutador Ajá. y transformador y me parece precioso. A mí también. Todo lo que tenga que ver con eso. Como uno sentir que tiene el espacio donde está o donde uno va, sentirlo como seguro, como que estás en casa,
protegido. Bueno, pues vamos a una tienda a llenarnos de piedras No especiales. sé, se me ocurrió ahora, pero no se me, no se me ocurre otra cosa. Vale. Puede ser un libro también. Este Claro, de pero James Doty seguro que sale menos de 100. O alguno de sí. musicoterapia también. Claro, pero quizás uno con las piedras se abre también a la cristaloterapia, se dice en español, ¿no? Puede ser. Cri- Cristaloterapia, o sea, la terapia no con sé las cómo se dice. piedras. Con las piedras. Sí, Pero bueno, mm, hay un mundo ahí también, ¿no? exacto. Bien, la otra sería qué haces en los momentos de dificultad para estar bien. Cantas, me imagino. Sí, igual si estoy muy mal, tiende mi sistema a cerrarse y me cuesta por ahí la expresión. Pero sí recurro mucho a las canciones, a escuchar canciones, porque siempre las que aparecen algo te dicen Mm, o uno busca cierta, ay, tengo ganas de escuchar tal banda, porque te acompaña. A mí siento que me acompañan en ciertos momentos. De hecho, hay una banda que me gusta mucho que se llama Camarones del Aljibe, que son chicos argentinos de Buenos Aires, pero que tienen letras muy conscientes, muy lindas. Y a mí me ayudaron mucho en un momento de mi vida y las escuchaba, las bailaba, esto de pasar por el cuerpo. Cuando estamos muy así como contraídos, está bueno. A mí me sirve mucho eh, moverme libremente, bailar, caminar, escuchar una canción, cantar, llorar, leer un libro que diga, "Ay, este libro me está resonando, voy y lo leo". Son como recursos que a mí me ayudan, además de la terapia. perfecto. Y ya vamos hacia las últimas dos. Imagínate que te dan la posibilidad de tener un gran cartel, una pizarra gigantesca, para ponerla en el cielo, para que todo el mundo la viera durante un tiempo. ¿Qué escribirías? Muchas cosas, pero se me viene esta frase de ser vos está bien o ser tú está bien, Claro. porque me parece, creo que muchos problemas vienen por no aceptarnos como somos, por querer ser a otra cosa o por querer cumplir mandatos o por no conectarnos con nuestra autenticidad. Entonces, está bien, sos vos. Obviamente que siempre podemos mejorar y hacer muchas cosas, pero creo que es un lindo recordatorio, Sí, al menos para mí. fue también un poco lo que me llegó en el canto, ¿canto o cante? Bueno, en lo que hicimos, Canto. claro, ¿Sí? ¿Te también me llegó eso? llegó, sí, me llegó eso también. Bien, ya vamos para Genial. la última, pero primero tienes que responder tú a una pregunta. O sea, sí, tienes que responder y hacer una pregunta, ¿no? Yo Eh, creo que estás inventando preguntas acá. no, no, no. Es como el esquema que tengo yo. La pregunta que tienes que responder la hizo el invitado anterior. Por tanto, tú tienes que hacer una para el siguiente. Hmm, ¿Sí? interesante. Vamos con la que te hicieron a ti, en este caso, ¿no? Que es una chica italiana, Ramona, que nos habló de constelaciones familiares, ¿ok? Y ella pregunta, si pudieses elegir compartir una comida, ¿sí? Con tres personas, Sí. verdaderas o no, famosas o no, quien sea, personas o seres incluso, tres. Te Que vas a, elija tres. te vas a almorzar, a cenar con ellos. Son tres. Vivos o no, lo que sea. ¿Quién serían? Mm, es difícil porque se me vienen muchas personas, Tres. pero tres. Elegiría a mi sobrina Ámbar Ajá. y a mis hermanas. Tienes dos hermanas. Sí.
y una de ellas tiene una hija. Sí, ¿Te vas con ellos? Con sí, ellas. ellas. Y me imagino que tenéis mucha conexión. Sí, Bueno, sí, sí. vale. Ah, claro. Creo que la pregunta era ¿por qué? O sea, ¿te vas con ellas? ¿Quién eliges y por qué? Son las primeras personas que me aparecieron, en verdad. Yo Ah, quiero a muchas personas, pero y conecto con muchas personas, pero ellas, bueno, son muy importantes, como son mis hermanas y nos llevamos muy bien, compartimos ahí una historia familiar y sobrina también creo que me cambió muchas cuestiones ahí, me hizo repreguntarme muchas cosas últimamente y con ella siento una conexión muy especial también y no sé, siento amor, hablando del amor, amor por ellas y les deseo lo mejor y me gusta compartir tiempo con ellas. ¿cómo se llama la sobrina? Ámbar, ¿Y cuántos como años la tiene? piedra. Dos, Ah, años. 2. 2 añitos. Ámbar. Es una piedra ámbar. Sí, una ¿Y piedra preciosa. color? Es como un color, ay, no sé, medio amarillito, medio salmón, como vienen como distintos tipos de ámbar. Me parece que hay dos tipos, uno que es como más amarillo y otro es más salmoncito. Vale. Un saludo para Ambral. Ámbar, Ámbar. Ok. Quizás ámbar. un día lo vea ella también. Sí. Ahora, claro, ahora lo último sería que tú tienes que preguntarle a alguien al siguiente, que quizás sea mañana. A ver qué le puedo preguntar. Eh, si pudieras cambiar algo de tu vida actual, ¿qué cambiarías y por qué? Creo que es la segunda vez que eligen esta pregunta, ¿eh? ¿En serio? Creo que alguien ya la hizo por ahí, pero bueno, la Puedo repetimos. cambiar. Puedo cambiar, sí. No, la podemos repetir, no hay ningún problema. Si te surgió esa, Bien. por alguna razón será Sí, igual. se me vino eso. Sí. Listo. O sea, ¿por qué sí cambiaría y por qué no cambiaría? Ah, porque sí, porque no. Claro, porque a lo mejor puede decir, no, no cambiaría nada. Y ahí Ajá, puedes repreguntar como, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que, sí, como qué es lo que le gusta de su vida? listo. Flavia, creo que lo tenemos. No sé cuánto duró. Puede ser que... Mucho. Bueno, es lo que es. No lo controlamos. Claro, aparte le pusimos como una especie de terapia por dentro, así que bueno, claro. Sí. Tuvo de todo. Bueno, ¿algo más que Bueno, quieras compartir? gracias. Eso, te agradezco mucho por contactarme, por darme este espacio y espero que se haya llegado el mensaje a quienes tenga que llegar y que este proyecto tuyo se expanda y crezca mucho y te dé todo lo que vos querés y deseas. Muchas gracias. Me voy a comprar una silla diferente porque no me siento cómodo con esta, Muy pero, bien. pero igual, muchas gracias a ti también. A mí me llegó y creo que también le va a llegar a otras personas. Así que muy bien. Pues un placer, que te vaya súper bien todo. Sigue el camino y graba algo, por favor. Y hasta la próxima, pues. Hasta la próxima. Un saludo para Adiós. todos. Chao, chao. Chao.